de Palma. Vinga, anem a parlar a continuació de reforma fiscal, ¿no? Hoy es un día en el que veremos, ¿no? En teoría debe quedar cerrado ese paquete fiscal, ¿no? Que ha presentado o que quiere cerrar y consensuar el gobierno y que necesita cerrar y consensuar también para que puedan seguir llegando dinero de Europa, ¿no? Porque está comprometido también bastantes miles de millones en la aprobación de ese paquete fiscal. Claro, cuando hablamos de paquete fiscal me gustan a mí estos eufemismos que utilizan los políticos, porque paquete fiscal siempre significa sí o sí aumento de impuestos. Eso de entrada, ¿no? Nicolás Emery es del bufete Moyan Emery, es nuestro colaborador, nuestro asesor en cuestiones fiscales. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien. Gracias por acompañarnos. No sé si estás de acuerdo en esa apreciación que digo, pero siempre que hay un paquete fiscal nos tenemos que echar a temblar. Hombre, siempre que hay un paquete fiscal hay modificaciones fiscales. Normalmente siempre lo que se pretende es que se intenta recaudar más con distintos elementos tributarios. Claro, y después te tienes que adaptar a saber exactamente si lo tienes que gestionar tú o no lo tienes que gestionar tú para todas estas medidas que se nos implantan. Pero bueno, es lo que hay. Desgraciadamente, yo creo que necesitamos una reforma fiscal de más calado, porque yo pienso que lo que está ocurriendo, las necesidades del Estado de recaudación con toda la política de subvenciones y ayudas que se hace a determinados sectores, pues ha cambiado el modelo, para decirlo de alguna manera, en sí mismo el modelo económico, lo que es del país, y creo que hay que hacer una mejor distribución de los recursos y no solamente entrar en 6 o 7 figuras que son, de alguna manera, entiendo en algunos de ellos, son populistas, que entrar más a fondo e intentar conseguir que más gente pague en lugar de que la gente que está pagando pague más. Vamos a analizarlas. La verdad es que desconocemos realmente en qué va a quedar esta reforma fiscal, ¿no? El otro día en Comisión de Hacienda, en el Congreso, vimos un poco esa saineta hasta altas horas de la noche, en el que bueno, pues, el Partido Socialista pedía a diferentes socios que apoyaran diferentes medidas. Se aprobaron algunas, otras se quedaron en el tintero y por lo tanto no sabemos muy bien si desde el otro día en comisión a hoy, que será cuando se debata en pleno, pues se habrá llegado a algún acuerdo, no, se habrán modificado algunas de las que todavía están pendientes. Entonces, bueno, vamos un poco a comentar las que sí sabemos que quedaron aprobadas y veremos a ver, comentaremos también las que están ahí sobre la mesa y veremos cómo quedan hoy en ese pleno, ¿no? Más que, bueno, es que así como se ha confeccionado y se cerró el acuerdo o el texto que se tiene que aprobar hoy, o se aprobaba todo o no se aprobaba, o se aprueba todo o no se aprueba nada. Claro, si no se podría ser un poco más flexible, a lo mejor llevarlo, digamos, que se pudiera aprobar determinadas cosas y otras cosas que no estén de acuerdo, porque tiene las cosas que están básicamente el problema, el escollo en la aprobación de esta nueva reforma radica básicamente en la interpretación que se le quiere dar al impuesto energético, que unos dicen que lo... Ahí parece que es donde está la clave de está bóveda, la ¿no? cabeza, pero Porque bueno, Podemos dice que no, que se ha de mantener in illo tempore, como dirían en latín, ¿no? sí. Siempre. Hay otros socios de Sánchez que dicen que no, que de momento parece que la propuesta intermedia que ha ofrecido el PSOE es que solamente sea un año y estamos un poco en eso, ¿no? Pero bueno, las energéticas ya han dicho claramente, y lo hicieron ayer a través de un comunicado, que esto supondría una pérdida de 30.000 millones, creo, de euros en inversión, ¿no? Que se irían a otros países, ¿no? Bueno, puede ser una pérdida de inversión, puede ser un aumento del precio, aunque está previsto que no puedan repercutirle sobre el precio, puede ser un aumento del coste de la energía. Por tanto, todo aumento del impuesto que no se puede repercutir al consumidor final, al fin y al cabo, es un aumento del coste para la empresa. Y las empresas pues se lo piensan, son los que generan. A veces pienso que que los legisladores no piensan en ellos, de que son los que realmente sostienen y mantienen la economía de un país y que haya creación de empleo. Y si no hay inversión, pues no hay creación de empleo. Ya vemos lo que ocurre. Yo lo que más destacaría, que lo que nos afecta a nosotros, son aquellos puntos que no se han aprobado. Que es, por un lado, que nos afecta a nosotros directamente, que es el tema del IVA sobre
las operaciones de alquiler turístico. Esto ha quedado totalmente fuera. Había se había planteado en un incremento, ¿no? Pasar de estar exento al tipo general del 21%. Esto ha quedado fuera. Esto no se ha aprobado, entonces. Esto no está aprobado. Esto es de las cosas pues que ya era veremos. Era una cuestión que prácticamente se daba por hecho, ¿no? Se daba por hecho. Y yo estuve la semana pasada en una reunión, tuvimos unas jornadas tributarias y ya la secretaria, un cargo de la agencia tributaria, ya decía que, porque hubo una pregunta sobre el tema, que de dónde había oído que iban a aprobar el 21%. Nos ha quedado aprobado y yo creo que son medidas que se quieren poner para facilitar a determinados sectores para que digan, bueno, pues por lo menos lo han intentado y después los políticos no lo han hecho. Y otra medida que también es muy populista es el incrementar el tipo impositivo que se aplicable a las sociedades SOCIME, que son sociedades que se dedican al alquiler de inmuebles, ya sean viviendas, sean locales o sean industrias. Pues también sé que tiene una tributación favorable, creo recordar, del 1%, pues también lo querían elevar al tipo general del 25% y también ha quedado fuera. Creo que lo de las comisiones bancarias también, ¿no? Ese impuesto a las comisiones bancarias, esto también ha quedado apartado porque se negaban algunos de los socios de Sánchez. Es que llega un momento que solamente lo que piensa es lo que he comentado antes, de que se tiene que recaudar dinero para hacer aquellas políticas que no estaban previstas en los presupuestos que se aprobaron hace ya bastante tiempo. Para mí estos son los dos factores realmente más importantes que no, aparte del impuesto de la banca, son los factores más importantes a mí de alegría que no se hayan aprobado. Porque claro, una persona que alquile su casa pues durante los meses de verano, que a lo mejor lo tiene para la pensión, ya no solo es el caso de que tenga que pagar un IVA, sino la gestión lo que le implica hacerlo. Y así ya es complicado para los profesionales para hacer una declaración de IVA, pues para una persona ya de cierta edad, sobre todo para la comunidad autónoma, que tenga que alquilar su vivienda y obtener un complemento a la pensión, pues es un poco torpecer las pensiones de estas personas o el sobrepensión, independientemente de lo que opine el sector hotelero, que supongo que es el sector que más ha pinchado de alguna manera para que se cobre un impuesto indirecto porque consideran que es una competencia desleal. También creo que ha quedado en stand-by o no se ha aprobado, con todas las dudas que nos puede generar, ¿no? Lo que hoy también acabe votándose final. Creo que es este incremento también ese impuesto que se quería grabar también al diésel, ¿no? Para equipar. Esto creo que al final tampoco se... No, creo que sí. ¿Este sí se aplica? Sí, creo que esto está dentro de los que se aplican. Creo que estaban los vapeadores. Vapeadores y incrementa los impuestos el incremento del impuesto de la gente que tenga una ganancia patrimonial de mayor de 300.000 euros. Pues había unas medidas y creo que también el de hidrocarburos y creo que el del DS también estaba incluido dentro de esto. Y también unos aspectos también importantes que se pretende aprobar hoy es una reducción paulatinamente de lo que es el impuesto sobre sociedades. Aquellas sociedades, aquellas empresas que facturen menos de 1 millón de euros, pues el año pasado ya vieron que bajaran del 25 al 23% si tienen actividad económica y han bajado y pretenden bajarlo paulatinamente hasta que sea más competitivo y sea menos gravoso para las empresas el impuesto sobre sociedades. Aunque el impuesto sobre sociedades, para alguna manera, es de los impuestos que menos recauda, porque como tenemos muchas medidas o muchas medidas de bonificación o de diferimiento de impuestos, pues también es una medida que vendrá muy bien, pero que no tiene mucha hincapié en lo que es una recaudación importante. Y después, la medida estrella para que han hecho muchas medidas han discutido o han hablado sobre ello por una directiva de la Unión Europea, es la tributación mínima para las sociedades multinacionales. Aquellas sociedades que estén operando en distintos países, pues te puedes encontrar que en un país tengas un tipo impositivo inferior al de España y pues tomen la decisión de trasladar determinadas actividades que tiene que hacer la empresa a otros países, pues también quieren implantar, la Comisión Europea quiere implantar un 15% mínimo para las sociedades multinacionales que facturen más de 750 millones de euros. Por lo tanto,
a la persona de a pie del día a día de las empresas que podemos conocer no tiene mucho, No le afecta. No le afecta. Pero bueno, ya veremos cómo queda todo hoy. Y además también hay que pensar que lo que es el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto mínimo del impuesto sobre sociedades para las multinacionales, también se tiene que validar con la Unión Europea, que de momento tampoco lo han puesto ellos en marcha. O sea que en este caso, hay casos que vamos por detrás y hay casos de tributarios que estamos un poco adelantados. Entonces, cuando escuchamos a la ministra Montero que dice, no vamos a subir los impuestos a la clase media ni trabajadora, con ese acento el que tiene andaluz, ¿esto es verdad o no es verdad? Vamos a ver, los tipos impositivos se quedan fijos. A ver, lo que no se está deflactuando para el año que viene, no se tiene previsto deflactuar lo que son los tramos del IRPF. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me aumentan el salario un 5%, si yo paso cuando voy a hacer la declaración de renta el año que viene, ¿qué ocurrirá? Que mi base está, digamos, la base para el cálculo ha quedado estancado y yo he ganado más, por lo tanto, yo gano más y pagaré más impuestos. O sea que no hay un ajuste de la inflación sobre las bases. Por lo tanto, cuando dice que no aumenta los impuestos a la clase media, digamos, se lo tendría que hacer mirar un poquito. Además, lo que nos dan por una parte no lo van a quitar luego por la otra, o más incluso, ¿no? Hablando para que la gente nos entienda, ¿no? Es que con todo lo que se está gastando el Estado, es que no le queda otra que intentar obtener más ingresos. Otro hachazo fiscal, ya lo digo yo. Sí, bueno, me parece muy... Lo digo yo. Nos ponen más impuestos, los impuestos no se bajan porque en todo caso se van trasladando de un lado para otro, pero yo creo que es que hay que ir a una profundidad y modificar ya de una vez el sistema, porque lo que no puede ser es que unos pocos tengamos que pagar por todos los demás. O sea, que la clase media, que es la que genera empleo, pues, hacemos ejemplos nosotros en el despacho, una persona que se pone 1.000 euros en el bolsillo, al final el coste empresarial son 1.800 euros. O sea, que con el impuesto que tiene que pagar el trabajador, la seguridad social que tiene que pagar el trabajador, lo que tiene que imputar la empresa, la seguridad social y todo. Y esto sin tener en cuenta que un mes al año tiene vacaciones, por lo tanto, la imputación de coste para contratar a una persona es muy elevada y las empresas les cuesta mucho llegar a final de mes. Se está trabajando, se está ganando dinero, pero no se está viendo al final una liquidez para que las empresas puedan invertir, que es a la postre lo que nos puede ayudar en el futuro a crear más empleo y que sea más estable. Es lo que hay. Diríamos, para que la gente nos entienda, y esto, que si las economías domésticas viven al día, a la mayoría de las empresas también les está pasando eso, ¿no? Que viven prácticamente al día, ¿no? Sí, porque además las empresas viven al día. Es decir, sin capacidad, como dices tú, de Fe Guardiola, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues de poder crecer, de poder invertir más, de poder incrementar seguramente sus plantillas, ¿no? Estamos un poco en esa tesitura, ¿no? Sí, y más en la mediana, la pequeña y la media empresa. Sí, digamos, son las pymes, ¿no? Las pymes, digamos, sí, tienen este problema de falta de tesorería. Además, para crecer es implícito que vayas a pedir una financiación. Y lo que haces con la financiación, dices, bueno, yo voy a hacer una financiación. Si yo financio, ¿qué me supone el endeudamiento? Si yo hago esta inversión, bueno, yo voy a adelantar, digamos, el banco me va a adelantar los beneficios de los 4 o 5 años siguientes para que yo pueda pagar esto y de 5 o 6 años empezar a generar dinero para que yo pueda tener más tesorería o ganar dinero o crear empleo. Y después el sistema, que claro, ¿qué ocurre? Que normalmente tenemos una política de que las empresas, cuando facturan a su cliente, vienen y dicen, bueno, yo te pago en 60 días, te pago en 90 o te pago en 30. Muchas empresas sobre el servicio están pagando todo a 35, si tenemos en cuenta que es mayor en las empresas de servicio la mayor imputación de costes del personal, y esto se paga como aquel que dice a 30 días o al día. Claro, después vienes y no, es que el cliente me ha pagado, pero yo tengo que liquidar el IVA de esta factura que no me ha pagado el cliente. Y claro, y te encuentras en una trampa de que cada vez que factures más, pues más dinero tienes que te deben los clientes
Y a lo mejor tú has tenido que adelantar y después tienes que tirar de póliza. Me suena No, esta rueda. no, pero es así. Y la gente dice, bueno, está teniendo mucho éxito o está trabajando mucho la empresa, pero después no se dan cuenta que a lo mejor a medida que va creciendo la empresa, pues en peor situación de financiera y de tesorería está porque tiene más dinero fuera, porque ha tenido que pagar a sus proveedores, porque a lo mejor no ha tenido una ventaja de poder tener 60 días de tal, o el producto que tiene lo tiene ahí pagado y tiene una rotación de 2 veces al año. Hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de a valorar a la empresa. Y claro, todo esto supone dinero. Dice, no, he ganado 1 millón de euros, ¿vale? ¿Dónde está el 1 millón de euros? Pues tengo 500.000 euros que me deben los clientes y tengo 400.000 euros que me deben los clientes y 100 que he devuelto al banco. Me ha quedado cero. O sea, digamos, y es el problema que tienen las pequeñas empresas, la falta de agilidad además sobre la gestión de determinados impuestos. La seguridad social, pues mira, está bien, pero la seguridad social cierras el mes y lo pagas al mes siguiente, hasta has podido recuperar, pero también les cuesta a mucha gente pagar la seguridad social. Una última cuestión, se hablaba de la posibilidad de que se aprobara también un IVA franquicia, ¿no? Ahora me nos explicarás un poco qué consiste este tema, pero parece que eso también ha quedado aparcado de momento, ¿no? ¿Qué es esto del IVA franquicia? Bueno, vamos a ver, hay una transposición hay una directiva de la Unión Europea que facilita a los Estados miembros a tener determinados regímenes especiales para las pequeñas, sobre todo para que las pequeñas empresas. Nosotros desde el inicio hemos tenido el régimen simplificado de IVA y también es un régimen simplificado el tema de los módulos y tal. Esto lo hemos tenido desde siempre. Y en otros países pues tenemos lo que es el régimen franquicia, que quiere decir que aquellas empresas, pequeñitas empresas, y hay que decir pequeñitas, y destinados básicamente al sector finalista, al consumidor final, por ejemplo, una peluquería, como puede ser pues el fontanero que hace 4 chapuzas. Pequeñas empresas y autónomos, entiendo también, ¿no? Autónomos. Bueno, un autónomo no deja de ser un empresario. Es una empresa pequeña, es una empresa. Pues la Unión Europea existe, en Inglaterra funciona muy bien, en Francia también, en otros países, donde una determinada cantidad de dinero, en este caso se está hablando de 85.000 euros, que estarías dispensado a cobrar el IVA al cliente, por lo tanto ya no te va a interesar, las empresas ya no les va a interesar trabajar contigo, porque tú no le vas a cobrar IVA, y no vas a cobrar IVA, tampoco te vas a poder deducir el IVA de todas las compras que vayas a realizar y no tendrás que presentar la declaración de IVA final del trimestre. Esto te quita una carga administrativa muy importante. Estaba previsto, o la directiva dice que tiene que estar en vigor a partir del 1 de enero de 2025, aquí como aquel que dice 40 días, para ello se tiene que modificar determinados artículos de la ley de IVA y del reglamento. Esto supone o hacer un decretazo, como se viene haciendo, de urgencia, y vamos a modificar estos artículos y después validarlo con toda la problemática que puede ser una validación de este decreto, porque ya no hay una estabilidad económica, supone que en 40 días tenemos que tenerlo todo arreglado. Yo lo veo muy complicado de que pueda ser. Creo que, y además no lo puedes hacer a medio partido, no puedes coger en marzo y ponerlo. Ya veremos lo que ocurre. Es un sistema que, por ejemplo, a muchas empresas, a muchos pequeños autónomos les va a venir muy bien. Ahora bien, todo aquello que no paguen de IVA, porque lo más probable que la peluquera, por ejemplo, para la peluquería, para ponerlo como un ejemplo, estará cobrando 20 euros por un servicio, y dentro de estos 20 euros habrá un IVA, y el año que viene, cuando entre en vigor, seguirá cobrando los 20 euros por el servicio y no pagará el IVA. O sea que ellos tendrán un mayor beneficio con este sistema. Claro, esto implica pagar más en renta. Tendrás que aumentar un poquito. Vale, prefiero pagar un poquito más en renta que tener que liquidar el IVA. En principio ya veremos lo que ocurre, pero yo creo que para determinados sectores puede ser muy, muy interesante, porque es una quebradura de cabeza, y todo lo que nos viene con las facturas electrónicas y cosas que doble contabilidad, del software de doble contabilidad que entrará en el 2026,
hay que tener un poco, un mínimo de conocimiento de tecnológico algo o de contabilidad o de hoja de cálculo para que lo puedas hacer todo. Bueno, pues iremos hablando también de estas cuestiones. De momento hoy estamos centrados en cómo queda ese paquete fiscal definitivamente hoy en el Pleno, a ver si qué medidas o qué no medidas se aprueban, o si realmente se aprueba el paquete fiscal. Como tú bien decías, es que no es un tema de una medida o otra, ¿no? Se tiene que aprobar el paquete todo. fiscal completo, y dentro de ese paquete, pues como si fuese una cesta de Navidad, ahí van las diferentes medidas, ¿no? Pero se debe aplicar se debe aprobar o no el paquete. Veremos si al final hay fumata blanca, ¿no?, en el Congreso, ¿no? Yo creo que... Al final habrá. Yo creo que lo habrá, porque aparte de esto... Ahora está Podemos, que está, bueno, un poco buscando su minuto de gloria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene un poco de razón, porque lo que es un poco absurdo es que, por ejemplo, con Junts pactes una cosa, con la otra línea nacionalista de Cataluña pactes otra cosa, y sean contradictorios. Sin haber leído lo que pone la nota. Es, ¿no?, lo de la manta, ¿no? Tú tienes la manta y cortita, y si te tapas la cabeza te destapa los pies, y si te tapas los pies te destapa la cabeza. Seguro que le darán algo a cambio, digamos, negociarán a cambio que permita que se vaya a votar, que es lo que ha pasado últimamente cuando ha habido una votación de calado como puede ser esto. Además que, como decía la ministra, la vicepresidenta, que nos jugamos que nos liberen una cantidad de dinero. Creo que eran 7.000, ¿no? Sí, unos 7.000 o 9.000 millones de... Por parte de Europa, ¿no? Sí, que bueno, que esto ya veremos a dónde va, porque esto lo único que hace al final es crear inflación. Bueno, pues estaremos atentos. Nicolás Emery, del bufete de Moyán Emery, que es asesor fiscal, nuestro asesor fiscal de cabecera, ¿no?, para estas cuestiones. Gracias por estar con nosotros. No sé si nos hemos dejado algo, porque me habías preparado toda una serie de cuestiones. Bueno. ¿Nos hemos dejado algo en la...? No, lo único que ahora que llega al final de año, pues recomendar a aquellas personas que tengan que hacer la declaración la declaración de renta del año que viene, que ahora es el momento de intentar sacar el cuchillo y cortando o haciendo operaciones. Cortando grasa. Para que pueda, digamos, le salga mejor la declaración de renta, y que revisen, sobre todo los trabajadores, que revisen si se han aplicado correctamente las retenciones, para que no se lleguen sorpresas. Que al final y al cabo, siempre, tanto si nos retienen o no nos retienen la empresa, pagamos lo mismo. Ahora bien, la disponibilidad de dinero, que es lo que vemos todos los días, que cuando nos dicen, no, tienes que pagar 400 euros o 200, yo esto no lo tenía previsto. Ahora es el momento de revisarlo e intentar optimizar la factura fiscal del año que viene. Hablaremos, si acaso, el próximo mes, en diciembre, si te parece. Te emplazo para hablar precisamente de eso, cuando queden unos días, para ver de qué manera uno puede desgravarse más, puede deducirse más, y puede en definitiva, bueno, pues intentar ahorrarse, ¿no?, un dinero, haciendo las cosas bien, lógicamente, pero de cara a esa declaración antes de que acabe el año en curso, ¿no? Hay muchas medidas que no tenemos en cuenta, que muchos gastos que nosotros podemos tener, como el seguro de enfermedad, la gente que tiene niños de menos de 3 años, que podríamos invertir de cómo se paga, que yo no lo cobro para pagarlo ya, que lo pague la empresa por mí. Pues esto, al fin y al cabo, es el mismo dinero en el bolsillo a final de mes, pero no paga impuestos. Si yo tengo un niño de menos de 3 años y es la empresa que se hace cargo del pago de mi guardería, la tributación está, digamos, la cuota que yo tengo que pagar a la guardería está exento, o que paga la empresa para mí, está exento de tributación. Claro, si tienes un marginal del 30 o del 35%, pues a final de año son 5.000 euros, es una cantidad importante de ahorro. Digamos, trasladando el pago de un lado para otro, igual que los seguros de enfermedad. Hay 500 euros que están exentos al año. Si me lo paga la empresa, está exento de tributación. Si lo pago yo, tengo que pagar, porque he cobrado para después pagarlo. Muy bien. Cosas así. Venga, lo hablaremos en diciembre. Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros, y como siempre muy amable, y seguimos.